Buenas a todos, acá de vuelta en Santa Tabla y esta vez súper contentos y orgullosos de presentar la nueva línea de tablas y foils de North Kiteboarding para este 2021. Así que vení, acércate que vamos a ver bien de cerca y en detalle qué nos propone la marca para este nuevo año. Bueno, antes que nada tenemos que hablar un poco de lo que es el foil o lo que está pasando con el foil en nuestros deportes. O sea, vino a revolucionarlo todo. Tenemos kite foil, tenemos wing foil, tenemos wake y surf foil, tenemos sub foil, tenemos towing foil y así la verdad que uno se va perdiendo en todas las disciplinas y las distintas variantes que tienen mucho que ver, pero realmente no podemos hablar de que o no podemos pretender de que la misma tabla se puede usar para hacer subfoil y para towing foil, por ejemplo. Entonces vamos a empezar hablando un poco de eso, qué es cada uno y para qué sirve. Entonces vamos a ir aprendiendo para qué nos propone North que usemos cada tabla, ¿ok? Así que vamos a ver primero las diferencias de los distintos tipos de deportes que hay. Primero que nada, vamos a empezar por la SICK, la bestia más grandota de todas. Tenemos un flor de tablón, un sub, ¿no? Podríamos decir, o una tabla principiante de wing. Estamos arriba de los 100 litros en una construcción tipo sándwich, ¿ok? Esto es muy parecido a un windsurf board o a un subboard, ¿no? De los que ya conocemos, con la diferencia que tiene los insertos únicamente para realizar actividades con el wing debajo. O sea, no tiene la opción de quillas como para poder usarla sola sin el foil. O sea que es una tabla netamente de foil. Ahora, ¿de qué deportes de foil? Y bueno, por su volumen y su tamaño podemos decir que sirve para hacer subfoil, que es llevar el remo y el foil por debajo y correr olas o atravesar como tormentas de viento con viento de cola. Tenemos wingfoil, que es una de las actividades principales del momento y para lo que la tabla esta es ideal por su volumen y su gran tamaño, porque el wing necesita que la tabla nos acompañe al principio para poder arrancar arrodillados y tener cierta estabilidad. Y después también es una tabla ideal para aprender a hacer foil detrás de la lancha, ¿no? Como para en un intermedio o en un paso previo a hacer wing foil, aprender primero a hacer foil con esta tabla detrás de una lancha, un bote cualquiera, un gomón, y después sí combinarlo con el wing y salir a hacer wing foil, ¿no? Entonces es la tabla principiante para wing, o la tabla avanzada para sub, o la tabla principiante para hacer foil detrás de la lancha. Primero vamos a evaluarla por su exterior y ¿por qué no? Por su peso. Tenemos una tabla súper liviana para el volumen que tiene, toda de carbono, con una construcción tipo sándwich, como dijimos antes, igual a las tablas de windsurf que siempre se fabricaron, que bueno, obviamente que la hacen resistente a los golpes y liviana. Tenemos un core o un centro, un alma, una columna de PVC, así que es como si fuese el alma de la tabla, así que eso le da rigidez para que no se parta y bueno, logra un producto exquisito a nivel terminaciones. La verdad se la ve muy linda y da muchas ganas de usarla y no rayarla, ¿no? Podemos ver el deck que tiene de la verdad una terminación súper delicada. Copia mucho lo que uno le quiere transmitir a la tabla, ¿no? Cuando se para, al ser de un material que se abolla un poquito. O sea, cuando tiene mucha memoria, se dice, ¿no? Que cuando estamos parados mucho tiempo en el mismo punto, como que se hunde, permitiendo que el pie se moldee bien, y después cuando sacamos el pie, a los pocos minutos vuelve a su posición normal. Eso lo hace como un deck inteligente, súper lindo en la sensación a la piel. Y después tenemos también todas las opciones de insertos para poner los straps comunes o en B que propone la marca, tanto atrás como adelante. Tenemos un tapón de liberación de aire, ya que cuando va en avión o hace mucho calor conviene abrirlo un poco, porque al tener una gran capacidad de volumen, tiene mucho aire adentro y con mucho cambio de temperatura, de altitud y demás, cambia sustancialmente el espacio que ocupa ese aire. Entonces puede generar alguna grieta o podría generar alguna ruptura en la tabla el hecho de no aflojarlo si vamos a tomar aviones o hace muchísimo calor y la tabla está al sol. También, y por último, en la parte de abajo, vamos a ver que cuenta con el sistema Dropbox
que es de fácil montaje, ahí como estamos viendo en el foil, para no tener que andar colocando cada tuerca y cada tornillo de forma independiente, sino que colocas todo el foil y lo corres para atrás y lo ajustás en la posición deseada con las diferentes regulaciones de acuerdo al peso y a la habilidad del rider. Vamos a ver el fondo y acá vamos a ver el doble cóncavo en B. Eso ayuda muchísimo para los despegues y los aterrizajes, para que sean más suaves, ¿ok? Porque el agua corre, si fuese una tabla plana, le costaría más trabajo recorrer. Entonces, al tener ciertas curvas, eso hace que el flujo de agua se acelere y que sean aterrizajes o despegues más amigables. Lo mismo que los fondos. Al tener los fondos en diagonal, resiste lo que se dice el take-off recovery, que es como cuando uno cae un poco al agua, cuando viene foileando, toca el agua y te deja salir de vuelta. Si la tabla no tuviera todo este trabajo en la base, sería una tabla mucho más básica. O sea, esto es lo que la hace una tabla realmente muy interesante y muy difícil y costosa de fabricar. Por eso tiene el valor que tiene, porque es realmente muy sensible a cómo recorre el agua en la base, y eso se siente realmente, sobre todo cuando uno está aprendiendo, que en donde la tabla despega un poco necesitamos planear, o sea, necesitamos dejar de flotar y empezar a planear. Así que esa característica es uno de los grandes baluartes de esta tabla, al igual que la cola. Acá verán el trabajo que tiene la cola, se angosta bastante, tiene todo un pedazo como que le falta a los costados, y eso realmente lo que la hace es que cuando uno está andando, despegando o aterrizando, tiene una tabla mucho más finita. Entonces es una tabla que se va a mover mucho más fácil y no va a ser tan bodoque. O sea, nos miente la tabla en una cola más angosta, haciendo creer en la sensación que es una tabla de este ancho. Es un ancho que es la mitad del ancho real de la tabla. Entonces, este detalle realmente de fabricación es como el fondo en B, las dos partes donde se ve la artesanía más grande, o la mano, digamos, de una tabla hecha custom, no una máquina que saca una tabla genérica. Bueno, esto fue un poco de cerca y en detalle lo que es la SICK, la tabla de Wing y de SUP de North para este 2021. Esta que tuvimos acá en la mano es la 6.4, la más grande, de 130 litros, y después va achicando. Tenemos 5.9, 5.5, 5.1 y 4.10, la última 4.10 con 57 litros, así que entre 57 litros y 130, entre 4.10 y 6.4 tenemos 5 opciones de SICK. Hay que ver cuál es la ideal para vos. Bueno, acá tenemos la Scoop. La verdad, una belleza, la favorita de muchos, porque portátil, liviana, 120 centímetros, 15 litros de volumen, súper rígida, la nariz levantada, lista para rebotar cuando caemos al agua, rápidamente volver a foilear. Es la tabla que la mayoría de los foileros ya más experimentados eligen, porque realmente es muy versátil. Sirve para kite, para towing, que es atrás de la moto de agua. Sirve también para wake, que es atrás de la lancha, perfectamente. Entonces tenemos una tabla súper linda y súper agradable, con el mismo pad, lo que hablábamos antes, el mismo pad, los mismos insertos, el mismo sistema de drop box de fácil anclaje en la base. Tenemos el fondo doble cóncavo en B, como verán ahí en la cámara, que facilita todo lo que es el despegue y el aterrizaje, como vimos, y los cantos en diagonal. O sea, es el mismo, ahí es donde se empieza a ver la misma filosofía o el mismo concepto de shape respecto a todas las tablas de foil con volumen. Carbono, sándwich, mismo core de PVC, el mismo producto, más chiquito, más rígido, más sexy. Sense de North Kiteboarding, la tabla más económica de la línea de foil, y no por eso la menos interesante, porque realmente es la tabla más elegida por todos los que están comenzando, porque el volumen que tiene, que es como una tabla de kite, finita, con un core de madera, con todos los cantos de ABS, igual a una tabla twin tip, eso permite que se meta en el agua, y eso es re importante cuando estamos aprendiendo, porque si nosotros no podemos sumergir la tabla en esta posición para salir cuando arrancamos, realmente se nos hace difícil, porque es como subirse un escalón. Entonces, cuando uno está aprendiendo,
lo que se prioriza es que la tabla tenga poco volumen para que sea muy muy simple el aprendizaje en la disciplina kite foil o wake foil o towing, ¿no? Que es tow in, moto de agua. Tenemos la nariz levantada de la tabla para que cuando rebotamos en el agua, cuando estamos aprendiendo, nos devuelva a la superficie. Y tenemos, por supuesto, como una especie de core o centro, a ver si se ve bien ahí, un poco más plano y en sus costados baja, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos como si fuese un alma o una zona estructural en el medio que hace, a diferencia de la tabla en su versión anterior, que sea más rígida. O sea, la tabla no se va a bananear, es una tabla dura pese a que sea finita. Y eso nos da una sensación más directa en la respuesta de la tabla y más confortable. No está bueno ir bananeando en el foil. Y después, bueno, como vimos, el mismo deck, los mismos insertos, ya sea para el strap poly B o para el strap simple, el mismo carbono, básicamente la misma tabla o la misma esencia de tecnología y de diseño aplicada a la tabla de bajo volumen y la más económica de la línea de foil. Por último, y no por menos, sino más importante, mi favorita y la más polivalente de todas, la Swell de North. La tabla tamaño para mí ideal porque te permite hacer todas las disciplinas. Obviamente que cuando uno habla de hacer todas las disciplinas, habla de teniendo tal vez cierto nivel en algunas, porque no es lo mismo hacer wing en esta tabla, que es mucho más chiquita, que tiene 30, 40 litros, que hacer wing con la SIG, que tiene 100. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Es igual de fácil? No. Entonces, ahí es donde por ahí hay que ver qué nivel tiene cada uno en cada deporte para elegir una u otra tabla. No existe la tabla que haga todo, no se puede. Ahora sí podemos encontrar una que hace muchas cosas. Esta tabla podemos hacer surf, podemos hacer wake foil, podemos hacer wing, podemos hacer kite y podemos hacer towing surf, que es atrás de la moto. Así que podemos hacer todas las disciplinas con la misma tecnología o esencia de diseño, con el mismo fondo, el mismo sistema de Dropbox de fácil aplique del foil, los mismos laterales, carbono, liviana, resistente, el mismo deck, el mismo tapón, los mismos insertos. Una copia de la SIG, pero mucho más chiquita y mucho más fácil de transportar, obviamente un poquito más difícil de usar. Vean acá atrás, en la cola, como vemos muy claramente todo el diseño y el trabajo que tiene, que es realmente lo que la define, como vimos con la SIG, en un producto súper artesanal, súper custom. La North Swell de North Kiteboarding 2021 la podemos encontrar en 3 pies con 10, que tiene apenas 27 litros, mini. La tenemos en 4.4 con 33 litros, 4.10 con 41, que es esta que tenemos acá. Y por último en 5.4, 5 pies 4, que son 51 litros. Así que preguntanos, averiguá un poco qué deporte ya haces, qué deporte querés hacer y contanos cómo es tu nivel en ellos, y ahí te vamos a poder decir exactamente qué tabla es la que te conviene para vos. Sonar Foil System. ¿Qué significa esto? Y pues empezamos por acá. El system, es decir, todos los elementos que componen al foil menos la aleta frontal, es el Modular Foil System y tenemos 4 opciones. Así es como lo presenta North Kiteboarding. Vení, que lo vemos de cerca, abrimos juntos este juguete. Primero que nada, cabe destacar la calidad del bolso, manija, cierre, la verdad, ideal para meterle un kite adentro y meterlo como un equipaje más ya para que te acompañe. Lo abrimos, tenemos material impermeable para el agua, es el mismo bolso que traía el foil el año pasado. La única diferencia es que este año el system no viene con la aleta frontal, o sea, tenemos todos los elementos necesarios para armar nuestro foil, menos la aleta frontal, ya que hay 12 diferentes opciones para elegir. Y de sistemas solo tenemos 4 opciones para elegir. Acá podemos ver el estabilizador, el fuselaje en su paquete, plato que va a la tabla, el mástil de la medida elegida, manual y set de tornillos y herramientas. Así que la verdad,
muy buena impresión del bolsito y vamos a ver cómo quedan armados las 4 opciones de foils, de Modular Foil Systems que ofrece North en este 2021. Bueno, como vimos, North nos propone 4 opciones a la hora de elegir nuestro Modular Foil System de acuerdo al deporte que queremos o que ya sabemos que vamos a practicar. Así que lo primero es nombrarlos. Tenemos el Foil System, Down System, Kite System y Carbon. Carbon, este último, es el que va a quedar pendiente para el próximo review porque aún no lo hemos visto, no ha llegado ni siquiera un primer prototipo y está a punto de ser lanzado a nivel internacional. Así que el Carbon Edition queda fuera de este review para el próximo. Vamos a arrancar por el Foil Edition. AF significa Foil Edition y tenemos 2 opciones, 72 u 85. Entonces, cuando ustedes vean el AF72 o el AF85, estamos hablando de los conjuntos de plato, mástil, fuselaje y estabilizador ideales para hacer foil sub towing, que son disciplinas que tienen una como si fuese un peso o una carga de presión más firme. Entonces son unos foils más resistentes, tal vez no tan livianos como son los del kite o del wing, porque están preparados para aguantar sobre todo fuerzas más pesadas, más que pesos más altos. Así que acá la única decisión que tenemos que tomar es si queremos el mástil de 72 o de 85, pero si querés hacer wing o sub, esta es una opción para vos. El AF o el Foil System de North Kiteboarding viene con el mismo sistema de anclaje, el mismo estabilizador de carbono, los mismos componentes para todos los sistemas. Lo que cambia son los pesos y las distancias, las medidas del fuselaje o del mástil. Entonces, en los modelos AF vamos a encontrar siempre 600 milímetros de largo de fuselaje, que viene perfecto para hacer wing, para hacer kite y para hacer sub. Tenemos las opciones de mástil de 72 o 85 y tenemos siempre el estabilizador full carbono, ¿ok? Todos los estabilizadores y lo mismo que las aletas frontales son de carbón pre-preg, que es este carbono que no se nota las fibras, digamos, queda una terminación muy prolija y limpia. Y todos los foils también cuentan con este sistema, que es uno de los mejores sistemas de enganche que hay, porque toda esta pieza, como ven, que tiene la misma forma exacta, que no le entra, si hay un granito de arena, no entra. Tenemos que tenerlo siempre limpio porque calza perfecto, ahí lo vemos, para que no puedo hacer mucha fuerza y se me cae toda la estantería. De esta forma no hacen fuerza los tornillos, hace fuerza toda la pieza cuando los tornillos le dan presión. Y eso realmente hace que sea prácticamente imposible doblarlo o partirlo ante un golpe contra el fondo o contra una piedra. Es una de las mejores tecnologías estas que hemos visto en lo que es modulares o sistemas de foils, ¿no? Bueno, ahora tenemos el Down System, que a diferencia del foil y el Kite System, es el único que viene en una sola opción, ya que el que está buscando este producto está buscando el fuselaje, que vamos a desenganchar acá rápidamente para mostrarles el fuselaje más largo. Acá tenemos 10 centímetros más de fuselaje que el Kite System o el Foil System, y eso realmente lo que está demostrado, porque esto es todo hidrodinamia pura, que el flujo del agua al tener un fuselaje más largo hace mucho más estable. Entonces, cuando uno está aprendiendo que todo el tiempo va luchando con sostener el planeo, un fuselaje más largo es como un auto de mayor distancia entre ejes. Cuando uno maneja un auto bien largo, se da cuenta que flota en la ruta, y cuando uno maneja un auto bien cortito, va mucho más rebotín que con un auto tipo sedán. Entonces, este es el sedán de los foils. Fuselaje de 700, que viene, casi rompemos todo, con el mástil de 72 centímetros, medida única, ¿ok? Así que si querés hacer surfing o wing, pero más orientado al aprendizaje o al surfing, fuselaje largo, Down Edition es el foil para vos. Por último tenemos el Sonar Kite Edition, que son las 2 opciones de foil que tenemos para hacer kite. ¿Por qué se diferencian de los Foil Edition? Porque son un poco más livianos, para que justamente
uno con el kite no tiene una carga pesada como la tiene con el wing, con la tabla o con el sub. Entonces tenemos tablas mucho más finitas, la tabla Sense o la Scoop, que son tablas mucho más chiquititas, por ende la carga que recibe la base, el plato del foil es menor y por ende el fuselaje es más liviano, el mástil es más liviano y todo el producto está pensado para que tenga una performance mucho más sensible para light wind, que es la condición que por lo general se usa cuando uno hace kite foil. Así que si vos principalmente haces kite foil, el Sonar Kite Edition es el foil indicado para vos. Y cómo no, las más importantes, las aletas frontales, que nos van a definir ahora sí mucho más a fondo qué deporte y qué tipo de foil queremos practicar. Tenemos por un lado las Sonar Wings, que vienen en 850 y 1150. Tenemos por otro lado las R o Reflect, que vienen en 1500, 1850 y 2200 centímetros cuadrados. Y tenemos por último y enfundada acá las High Aspect, que vienen en 1250 y 1450. Aprovechamos para mostrarles la funda. Todas las aletas frontales vienen con su funda exactamente del tamaño de la medida de ellas, para que en el transporte realmente se cuiden, ya que los bordes de las aletas y del estabilizador son una superficie muy frágil y debemos conservar. Todas las aletas de North vienen con este carbón pre-preg, que es la verdad exquisito en su terminación, porque no se ve realmente una unión. Es como no ver costuras, no ver líneas de pegoteo a la hora del laminado, ¿no? Que es la fibra de carbono, y eso es cómo se manipula la fibra, que da una terminación exquisita, como todo lo que es de la línea foil de North. A simple vista podemos ver que tenemos tres aletas totalmente distintas. Ahora, ¿cómo funcionan y cómo elegir la que a vos te interesa o a vos más te gustaría? Eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Primero las R o Reflect. Son aletas súper gordas. Como ven, la distancia que hay acá en el recorrido entre el borde de ataque y el de fuga es súper grande. Las hace más redondas en comparación que las otras aletas, y eso funciona como si fuese un mini estabilizador. De hecho, si uno las ve así, va a ver que la aleta al final levanta un poco. Ese levante que tiene la aleta acá al final funciona como un mini estabilizador. O sea, estas aletas R se pueden andar sin el estabilizador trasero e igual vas a poder tener una foileada muy similar a que si tuvieras el estabilizador. ¿Por qué? Porque tienen súper superficie, y eso las hace estables, muy predecibles e ideales si lo que querés es mucho rango y poder tener siempre el control de tu foil. Ideal para ir lento, para ir controlado y para sobre todo hacer uso máximo de las condiciones de poco viento o de mucho viento, y eso es lo que nos propone la Reflect. Mucho rango, estabilidad y gran sensación de disfrute a la hora de foilear. Sonar Wings, las más pequeñas pero más divertidas, porque son las alas pensadas para ir a fondo. Ideal para hacer towing, ideal para andar en kite con velocidad, con straps. Estas en sus medidas 850 y 1150 son ideales para justamente eso, ir a fondo y no tener control, que no se nos escape del agua la aleta y que no se nos salga el foil del agua, incluso aunque estemos yendo a altas velocidades, ya sea por la moto de agua, la ola o el kite. Es muy utilizada para hacer towing surf, porque justamente cuando uno agarra un olón ya empujado por la moto de agua, la velocidad que desarrolla es gigante, y con cualquiera de las otras dos aletas al toque nos sacaría del agua el foil. Esta aleta con mucho peso adelante y la Scoop, tabla ideal, es una combinación tremenda para hacer towing en olones. La bomba de esta temporada. Todos quedamos muy flashados cuando vimos las aletas High Aspect por su forma totalmente diferente, porque mal que mal las otras mantienen las curvas, mantienen ciertos aspectos generales, por más que sea una más larga que la otra. Esta es una paloma, una gaviota, ¿no? Ahí se la ve de lejos, por ahí se aprecia mejor lo que digo. Es el típico dibujito de gaviota planeando, y eso es lo que hace que esta sea la aleta ideal para pumping, que es esto de ir bombeando, ¿no? Entonces uno va un poco de wing, un poco de pumping y ola. Entonces, con esta aleta nosotros vamos a poder realmente aguantar mucha velocidad,
no tanto como con las Sonar, pero sí vamos a arrancar con poco viento o con poca velocidad y ya al toque planear. Definitivamente con esta aleta vamos a planear antes que con cualquiera de las otras y vamos a poder sostener ese pumping cuando por ahí las otras aletas nos sacan del agua. Esta, con la forma que tiene y sin tener la cola, obviamente siempre usando el estabilizador, nos va a permitir ese flow suave y duradero, por más que no nos esté llevando ni el kite, ni el wing, ni la lancha, y quedemos solos ahí con el movimiento de foileo. Es ideal para combinar con el Down Edition, o sea, con un fuselaje bien largo, y ahí tenés un quiver perfecto para los primeros y los intermedios y largos pasos en el mundo del wing y del pumping, sobre todo. Muy buena para foil surf, muy buena para todo lo que tenga que ver con olas. Así que esta va a ser la que yo voy a probar este verano. Bueno, esto fue a simple vista y lo más rápido y conciso posible. Las 7 opciones de aletas que tiene North Kiteboarding en 3 tipos de modelos y 2 o 3 tamaños por modelo, para que nosotros elijamos a ver cuál es la aleta que más se aproxima a los deportes que nosotros queremos practicar, ya que no hay más un deporte, por lo menos 2, 3 deportes cada uno con esto del foil está haciendo, así que por eso esta división, a nuestro criterio, súper idónea de comprar por un lado los systems y por otro lado las aletas. De esa forma poder combinar un system y 2, 3 aletas en vez de tener que comprar 2 o 3 foils completos. Eso hace ahorrar un montón de dinero y tener el producto ideal para cada ocasión, usando siempre el mismo modular foil. Bueno, esto fue en detalle y de cerca qué es lo que nos propone North en cuanto al mundo del foil, que es amplísimo. Ya vimos un montón de deportes, un montón de medidas, de datos técnicos, así que lo mejor que puedes hacer, si esto te interesó, si esto te llamó la atención, es acercarte al shop, charlar con nosotros y aprender juntos sobre este mundo del riding, que es el que tanto nos gusta y que tanto queremos compartir con vos. Así que gracias por mirarnos de vuelta y nos vemos en el próximo review. Santa Tabla.